El mensaje tiene relación con la misión. Y de aquí a marzo, o a finales de marzo, antes de irnos al retiro, porque hay un retiro, ¿cierto? A finales de marzo, vamos a hablar de este tema de la misión. ¿Ya? ¿Qué las implicancias, lo que significa, varios temas importantes de la misión. Porque es importante y es imperativo que nosotros como creyentes entendamos esto. Que no solamente hemos sido llamados a congregarnos, ¿cierto? A servir al Señor dentro de la congregación, a edificarnos, ¿cierto? A preocuparnos unos a otros, que es parte de la vida de la iglesia. No estoy diciendo que no hay que hacerlo. Pero que aparte de eso, también hemos sido llamados a predicar el Evangelio. A la misión de mostrar quién es Cristo en nuestras vidas y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por lo tanto, la misión trasciende la congregación en sí, sino que va más allá de la puerta de este templo, sino que tiene relación con nuestras vidas personales, cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros mostramos al mundo lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Esa es la misión. Y debemos, a la luz de la palabra de Dios, partir y entender realmente qué es ello. Y de dónde nace, cuál es la naturaleza de la misión, que es el título del sermón del día de hoy. ¿Cuál es la naturaleza de la misión? Y para ello voy a pedir que abran sus Biblias o lean ahí en el texto que está ahí proyectado, en Génesis 12 del 1 al 4. Génesis 12 del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Oremos al Señor. Señor, dirígenos. Guíanos y ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Saca de nosotros, Señor, cualquier cosa que intervenga, Señor, el escucharte. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos, a asimilar, Señor, tu palabra, pero principalmente, Señor, a ponerla por obra en nuestras vidas. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos queridos, Génesis 12 marca un giro decisivo en la historia bíblica. Después del pecado, del diluvio, después de Babel, de la dispersión ahí en Babel, tenemos a un Dios que no abandona su creación, sino que inicia un plan redentivo llamando soberanamente a un hombre. Y este llamado no es privado ni étnico, sino misional y con un impacto universal. Tenemos aspectos relevantes en estos textos bíblicos que entender sobre la misión y su naturaleza. Todos conocemos de una u otra forma la vida, ¿cierto? Y la historia de Abraham, ¿cierto? Y su relación con Dios. Pero aquí veremos con la dirección del Espíritu Santo cómo en esa relación la misión tiene relevancia en la vida de él y también tiene relevancia en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ya? Así que vamos a ir directamente al grano, como dijo el dermatólogo, una talla así, ¿ya? Vamos a ir directamente a lo que el Señor nos llama. Así que lo primero que hay que saber de este texto bíblico, hermanos, es que la misión nace en la iniciativa y gracia soberana de Dios. Primera cosa, la misión nace en la iniciativa y gracia soberana de Dios. El versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Pero el Señor le ha dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Partimos en la génesis de la misión. La misión, hermano, no comienza con el deseo de un hombre de buscar a Dios, sino con la gracia de Dios buscando a un hombre y llamándole para un propósito especial. Génesis 12 marca un punto decisivo en la historia entonces redentora. Dios irrumpe soberanamente en la vida de Abraham, un hombre común, inmerso en un mundo idólatra, que no conocía a Dios, y Él lo llama para cumplir un propósito eterno que trasciende incluso su propia vida. Aquí no vemos a Abraham buscando a Dios, sino a Dios buscando a este hombre. Por lo tanto, la misión desde el origen nace en la iniciativa de nuestro Dios.
El contexto revela la gracia soberana. Génesis 11 termina con la humanidad rebelde, buscando su propia gloria. Inmediatamente después, entonces ahora en Génesis 12, comienza con Dios llamando a un hombre en gracia. Abraham no es presentado como un héroe espiritual, ni como un buscador ferviente de Dios. Más bien, según Josué 24:2, que lo pueden buscar en sus Biblias, provenía de una familia idólatra. Todos eran idólatras. Su padre, su familia, el contexto pagano en que vivía Inur era idólatra completamente. Entonces esto deja claro, hermanos, que la elección de Abraham no se basa en mérito alguno. Abraham no tenía ningún... ¿Quién iba a llamar a Abraham? ¿Quién es Abraham, idólatra, que adora a dioses, junto a su familia, en un pueblo idólatra? ¿Quién va a llamar a un hombre así a mostrar lo que Dios tiene que mostrar al pueblo y hacer un cambio radical en su vida? El único que puede hacer eso es Dios. Por eso no depende de nuestros méritos, depende del llamado de Dios a nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que empezar a tener conciencia de quién nos está llamando, a pesar de cómo somos. Dios no reacciona a una iniciativa humana. Él actúa conforme a su propósito eterno. Importante entonces, hermanos, a considerar en la voz de quien llama. La misión comienza con la palabra de Dios. El texto indica con una declaración poderosa. Jehová había dicho a Abraham. Así dice el texto. Sencillo, una frase muy corta. Jehová había dicho a Abraham. Antes de cualquier obediencia, hay revelación. Antes de cualquier movimiento humano hay palabra divina. La misión, hermanos, no surge de una estrategia, ni de un plan cultural, ni de una necesidad percibida. Surge de la voz de Dios que llama. Dios habla con autoridad y gracia. Él no negocia, Él no explica todo el camino, no detalla el destino. Simplemente llama. Y ciertamente donde Dios habla, la misión comienza. A Abraham le llama. No le dice todo lo que tiene que hacer, qué va a pasar más adelante, qué te va a pasar, dónde vas a ir. No, dice, ven. Y Dios llamó a Abraham. Listo, paró. Por otro lado, y bajo el versículo, podemos ver que el llamado implica también separación y dependencia. El mandato es claro. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Dios llama a Abraham a dejar aquello que le daba identidad, seguridad y estabilidad. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos seguros donde estamos, en nuestro metro cuadrado? Que nos da tranquilidad, estabilidad, nos sentimos seguros. ¿Ah? Cuando nadie nos mueve, ¿cierto? Donde estamos, nos sentimos tranquilos. Dios llama a un hombre donde él sentía identidad, donde a lo mejor él estaba tranquilo. ¿Por qué voy a ir a caminar por el desierto, a pasar de todo lo que tengo que pasar? Sé que estoy bien. Entonces, cuando Dios llama al hombre a la misión, ciertamente le saca y le separa de un contexto en el cual ha vivido, está viviendo, para entender que aún así, aunque tú estés viviendo en dificultades o en un contexto de comodidad, Dios te saca de esa comodidad para que tú cumplas la misión que Dios te está mandando. La misión siempre implica una ruptura con la antigua manera de vivir. No es un cambio geográfico, sino un acto de fe radical. Abraham debe depender completamente de Dios. Además, Dios, hermanos, no le muestra de inmediato a la tierra que te mostraré. No hace eso. La fe bíblica no camina por vista, sino por confianza en el carácter de Dios. Es por eso que cualquiera que sea llamado de Dios, siempre debemos tener la confianza que esa gracia que llama también sostiene al que obedece. Así que si en un momento determinado Dios nos llama, como a Abraham, que le llamó, ven y vete de tu tierra, de tu parentela, sin mostrarle el camino, tenemos que entender que detrás de eso no estamos solos. Que Dios te capacita y te ayuda con su gracia a salir del lugar de comodidad que puedas estar para cumplir la misión que Dios te da, porque Él después de eso te capacita
te guía con su Espíritu Santo, por lo tanto nosotros no estamos. No es un llamado a ciega, ven y anda, listo, y ahí arreglas tú como vas. No hace eso Dios. Lo que hace es que Él te llama y te guía y te capacita. Y tu Espíritu y el Espíritu Santo de Él está en tu corazón guiándote lo que debes hacer. Y te da paz y tranquilidad. Y eso es lo que hace Dios cuando Él llama. Te llama, pero no te deja solo. Desde la perspectiva personal, hermanos queridos, la misión de Dios en tu vida no comenzó cuando tú decidiste seguir a Cristo, sino cuando Dios, en su gracia soberana, te llamó eficazmente. Por eso no es mérito propio. Él llama. Él te llamó primero. Seguir al Señor implica dejar seguridades falsas, control, comodidad, autosuficiencia. Dios no siempre revela todo el camino, pero siempre revela lo suficiente para obedecer el hoy. La pregunta es, o hazte esta pregunta: ¿estoy dispuesto a obedecer la voz de Dios aun cuando no veo claramente el destino? Y desde la perspectiva eclesiástica o de iglesia, comunidad, ella no inventa su misión, la recibe de Dios. Cuando la iglesia pierde la centralidad de la palabra, pierde también el sentido de su misión. La misión auténtica no nace del pragmatismo ni de la presión cultural, sino de la obediencia a la voz soberana de Dios. Y en nuestro contexto podríamos decirlo presbiteriano. Esto nos recuerda también que somos una iglesia confesional, enviada y dependiente de la gracia, no de nuestras fuerzas ni estrategias humanas. Por lo tanto, hermanos, una iglesia que vive de la gracia soberana de Dios será una iglesia que camina por fe y obedece con confianza. ¿Lo cree por fe? Por lo tanto, una iglesia que vive de la gracia soberana de Dios será una iglesia que camina por fe y obediente con su confianza o a la confianza de su Dios. Por lo tanto, el llamado está. El Señor llama a la misión, te capacita, está contigo, no estás solo. Pero también vemos en los textos bíblicos que la fe obediente es la que responde al llamado. La fe obediente responde al llamado. Y esto está en el versículo 4. Me voy a saltar, vamos a jugar ahí en el texto bíblico. Que dice: y se fue Abraham como Jehová dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Génesis 12:4, hermanos, es la respuesta concreta al llamado de Dios en los versículos del 1 al 3. Allí Dios habló. Aquí, ¿qué es lo que hace Abraham? Actúa, obedece. Dios llamó, Abraham obedeció. La fe que nace en el corazón se manifiesta ahora en pasos visibles. No hay discusión. No hay demora registrada, ¿cierto? No hay una negociación con Dios. Ya, Dios sabe, ya, yo te obedezco, pero con estas condiciones. ¿Quiénes somos buenos para pedir condiciones? Nosotros. ¿Quiénes somos buenos para transar? Ya, está bien, me estás pidiendo esto, pero ¿sabes qué? Hagámoslo de esta forma. Pero si tú me pedís esto, tú dame esto otro. No. Así no es la dinámica en el reino. Y la dinámica en la cual Dios nos llama. Dios te llama y tú obedeces. Punto y final. No hay cuestionamiento. Porque tú no estás obedeciendo a un hombre humano. Estás obedeciendo al Rey de Reyes. Aquel que creó los cielos y la tierra. Aquel que te dio la salvación y te la regaló por gracia. No es cualquier Dios. Me llega a dar escalofrío cuando digo esto. Porque estamos hablando de un Dios verdadero. Un Dios real. Alguien que vive en sus vidas. ¿Cómo no obedecer al llamado que Dios nos hace a nuestras vidas? Si no lo hacemos porque somos flojos, negligentes, o queremos transar con Dios como si fuera un hombre normal. Abraham no hace eso, no hay transgresión, no hay ninguna conversación de por medio. Obedece, sí o sí. ¿Por qué? Porque Abraham tenía confianza. Porque el Espíritu Santo le puso a tener confianza en Dios. Cuando tenemos dudas a veces del llamado, es porque no estamos confiando realmente en Dios. Estamos dudando de lo que Dios podría hacer en el camino. Y no entregamos toda nuestra vida a Él. La Escritura no enfatiza emociones ni luchas internas, sino la obediencia. Esto nos recuerda que la fe bíblica no se mide por lo que sentimos, sino por a quien obedecemos. Abraham no obedece a una idea,
sino a la palabra viva del Dios que habla. La fe entonces verdadera se evidencia cuando la palabra de Dios gobierna nuestras decisiones. ¿Cuál es la esencia de una fe obediente a la voz de su Señor? Como dice el texto, como Jehová le había dicho. Obedeció como Jehová le había dicho. Sencillo. Esta breve frase encierra el corazón del texto. Abraham no selecciona qué obedecer ni adapta el llamado a su conveniencia. Su obediencia es dependiente, reverente y confiada. Entonces nos dice que Abraham entendió completamente el plan, sino que obedeció exactamente lo que Dios había dicho. Esto revela una fe que reconoce la autoridad de Dios y se somete a ella. Desde nuestra perspectiva, esta obediencia no es la causa de la gracia, sino el fruto de ella. La obediencia de Abraham se torna aún más interesante, hermanos, o real, ya que se da en medio de limitaciones humanas. Hay que considerar un tema importante a rescatar en estos textos, que hacen relación a esta obediencia. La frase era Abraham, ¿de cuántos años? 75 años. Joven, ¿o no? Joven, súper joven, ¿cierto, hermano? Joven, sí. Apoyo muy bien esa moción. Abraham no era joven, ni idealmente fuerte para emprender una travesía incierta. Tenía que recorrer desierto, tenías 75 años. Hoy día a los 75 años ya estamos medio achacanos, queremos movernos de la casa, así, somos más caseros, ¿ya? Nos cuesta levantarnos, tienen que motivarnos con algo para poder salir, o si no, no salimos. No sé, pienso yo. ¿Ah? Pero a Abraham se le da una misión de ir a un lugar donde tenía que hacer muchas cosas e iba a pasar por muchas cosas, aunque él no sabía. Pero lo que hizo fue obedecer aún a su edad. Abraham no es joven ni idealmente fuerte para emprender entonces esta travesía incierta. Humanamente esto no es el momento adecuado, podríamos decirlo así, para comenzar algo nuevo. Sin embargo, la edad no limita la obediencia cuando Dios llama. Hermanos, Dios no espera una obediencia sin debilidades. Él conoce nuestras debilidades. Pero sí un corazón dispuesto a caminar bajo su palabra. El versículo 4 confronta nuestra tendencia a postergar la obediencia hasta que las condiciones sean favorables. Abraham obedece cuando el llamado implica riesgo, incertidumbre y desgaste. La pregunta es, ¿estoy obedeciendo como Jehová me ha dicho o solo parcialmente? ¿Estoy esperando una etapa mejor de mi vida para responder al Señor? La fe obediente, hermanos, se ve cuando damos pasos reales conforme a su palabra, aun cuando el costo sea alto, porque nuestra visión de las cosas que nos hace mirar lo imposible, cuando en el Señor todo es posible. Cuando damos pasos de fe, Él provee y fortalece en todo momento. La iglesia está llamada a imitar este mismo patrón. Oír la voz de Dios y responder con obediencia visible. No basta con conocer la misión, es necesario caminar en la misión. ¿Cuál es el llamado entonces que el Señor está haciendo a su vida el día de hoy? ¿Le está moviendo el piso? ¿Nos está moviendo el piso con respecto a esto? ¿O solamente es una palabra más de la misma palabra de Dios que nos exhorta a algo sin que empecemos a reflexionar en nuestra vida? Una iglesia fiel, hermanos, se mueve según la palabra, no solo según el contexto. Obedece aun cuando el camino implica sacrificio. Camina con personas imperfectas, confiando en la obra de Dios. Cree que Dios sigue guiando a su pueblo paso a paso. Y así como Abraham, que salió de Aram, la iglesia debe estar dispuesta a salir de la comodidad espiritual y avanzar hacia donde Dios le guía. También podemos ver en este texto bíblicos que el pacto de gracia sostiene la misión. El pacto de gracia sostiene la misión. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Génesis 12.2 debe leerse a la luz del trasfondo inmediato de Génesis del capítulo 1 al capítulo 11.
La historia humana, hermanos, está marcada por la caída, la violencia, el diluvio y, como decía anteriormente, Babel. En Babel el hombre quiso hacerse un nombre. Génesis 11. Y en Génesis 12, Dios promete engrandecer el nombre de Abraham. Esta contraposición es clave, porque la misión de Dios avanza no por el esfuerzo humano, sino por su gracia soberana. Dios no comienza su plan redentor con multitudes, sino con un hombre llamado por gracia, para formar un pueblo que será instrumento de bendición. Aquí se introduce, hermanos, formalmente el pacto de gracia, mediante el cual Dios promete a bendecir, preservar y usar a su pueblo para sus propósitos redentores. La misión de Dios se sostiene en su pacto, no en la capacidad del hombre. La iniciativa del pacto entonces se ve reflejada en las frases: yo haré, yo te bendeciré. Es inequívoco. Dios es el sujeto de cada promesa. Abraham no recibe instrucciones aquí, recibe promesas. El énfasis no está en lo que Abraham hará, sino en lo que Dios hará por él y por medio de él. Entonces, Abraham confía en las promesas de Dios sin ver más allá. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Es así? ¿Lo cree por fe? Entonces, cuando Dios nos llama, aunque no veamos el camino, debemos que obedecer por fe. Porque Él, en su gracia y en su pacto, sostiene la misión y sostiene nuestra vida. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente obedeciendo a la misión? ¿O estamos esperando algo mágico, como decía anteriormente? Entregarse a Dios es entregarse como Abraham a la misión completa de nuestra vida, a transformar nuestra vida, a transformar nuestro carácter, a transformar nuestra visión de vida, a transformar lo que hacemos y no hacemos. ¿Para qué? Para que con todo nuestro ser completo reflejemos a Cristo en el hablar, en el comportarnos, en nuestro trabajo, en los estudios, donde quiera que vayamos. La misión se cumple por el pacto de Dios en nuestras vidas. Y tú estás siendo y debes y estás siendo usado por Dios para la misión. Ahora, si no estamos cumpliendo la misión, es porque nuestra vida no está consagrada a Dios. No está buscando a Dios. Y estamos poniendo trabas a la misión que Dios nos ha dado. Porque están más mis intereses que los intereses de Dios. Está la balanza mal calibrada. Al detenernos en la frase haré de ti una nación grande, vemos una promesa que contradice la realidad inmediata, pues Abraham es anciano y sin hijos. La promesa que te bendeciré es la restauración del favor divino perdido en la caída. Engrandeceré tu nombre, un nombre otorgado por Dios. Este lenguaje de pacto revela que la misión no hace del mandato solamente, sino del sustento continuo de la gracia divina. El pacto de gracia, hermanos, asegura que Dios proveerá todo lo necesario para cumplir su misión y propósito del pacto, y serás bendición. Usted y yo seremos de bendición cuando realmente entendamos la misión. Me salió verso, pero es así. ¿Usted quiere ser de bendición a sus seres queridos? ¿Quiere ser de bendición a aquellos que le rodean? Cumple la misión. Es fácil decir, sí, yo quiero. ¿Pero estamos cumpliendo realmente la misión para ser de bendición? Es algo que debemos reflexionar. La misión no es un añadido posterior al pacto. Es parte esencial de él. Desde el inicio Dios tiene esta vista a las naciones, las personas, las familias. La promesa a Abraham anticipa el cumplimiento final en Cristo. La simiente prometida, por medio de quien la bendición llega a todos los pueblos. Porque la misión principal cuando le habla a Abraham es que él extienda y sea de bendición a todos los pueblos. Pero ¿qué pasa con el pueblo? No hace, no cumple. Pero ¿a través de quién se cumple esa misión? A través de Cristo. Porque llega Cristo a transformar completamente la visión de la misión. Ya no es una misión interna, sino que es una misión externa que va más allá de las fronteras de un pueblo o de una nación. Cuando Cristo viene, que es la promesa de Dios, hace que esa misión sea clara en nuestras vidas. Por lo tanto, la misión es para judíos y gentiles y extranjeros.
Se extiende, ¿o no? Ya no es para un pueblo, ya es para todos aquellos que están alrededor nuestro. Esto nos confronta entonces con preguntas profundas nuevamente. Preguntémonos, ¿estamos viviendo la fe como un privilegio privado o como un llamado a bendecir a otros? ¿Reconocemos que lo que soy y tengo es fruto del pacto de gracia? ¿Mi vida refleja gratitud y disponibilidad para la misión de Dios? Pregunta que debemos hacernos. Y por último, hermanos, la promesa universal apunta a Cristo. Versículo 3. Aunque Génesis 12:2 menciona a Abraham y a una nación específica, el propósito de la promesa es más amplio, como le mencionaba. El énfasis en seréis bendición anticipa que la bendición no quedará contenida en Israel. En los versículos siguientes se aclara que todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de esta promesa, porque la simiente de Abraham viene a Jesucristo. El apóstol Pablo interpreta este pasaje cristológicamente, afirmando que el Evangelio fue anunciado de antemano a Abraham y que la promesa encuentra su cumplimiento en Cristo. Y que la simiente, en Cristo la simiente. Porque dice ahí Gálatas 3, del 8 y versículo 16. Gálatas 8, 3, 8 y 16. Dice el versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y el versículo 16 de Gálatas 8 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Por lo tanto, hermanos, este versículo apunta más allá de Abraham, hacia aquel que traería la bendición definitiva. La reconciliación con Dios, las promesas hechas a Abraham, es universal, en alcance y mesiánica en su cumplimiento. Hermanos, el Nuevo Testamento interpreta esta bendición de forma explícita. El Evangelio fue anunciado de antemano a Abraham y la bendición de Abraham llega a los gentiles en Cristo Jesús. Abraham recibió la promesa por fe. Cristo la cumple por obediencia perfecta. Donde Abraham creyó, Cristo obedeció sin falla. Donde Abraham fue peregrino, Cristo fue rechazado. Donde Abraham recibió promesa, Cristo aseguró el cumplimiento de esa promesa. Todo apunta a Cristo, hermanos queridos. Entonces nuestra esperanza no está solo en ser bendecidos, en términos humanos, sino en estar en Cristo y ser de bendición a aquellos que nos rodean. La verdadera bendición no es lo que Dios nos da, sino a quien Dios nos da para ser bendición. Hermanos, la iglesia que comprende Génesis vive una visión misional y universal. Proclama a Cristo como el cumplimiento de la promesa y recuerda que la bendición recibida implica responsabilidad. Que el Señor nos bendiga. Que nos ayude a cumplir la misión. Y la misión no es solamente hacia afuera, también es interna, pero principalmente hacia afuera. Obedezcamos, tengamos fe, demos pasos de fe. A veces es difícil dar pasos de fe, pero cuando se dan esos pasos de fe, uno se da cuenta cómo Dios está con uno. Y sigue caminando por fe, y camina más por fe todavía. Así que, hermanos queridos, que el Señor nos ayude, nos guíe, y que podamos ciertamente buscar en Él la paz, la confianza que necesitamos y la valentía para cumplir la misión tal como Abraham la cumplió. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque